Hola, muy buenas tardes. Nos alegra mucho que nos acompañen en esta tarde, este espacio que hemos denominado Seminario de Infancias, con tres invitadas muy especiales. Es una actividad que realizamos el Centro Cultural de Buenaventura, el Centro Cultural de Bucaramanga y el Centro Cultural de Cali, a través de un espacio de diferentes actividades durante el mes de febrero y de marzo, y que hoy de manera especial queremos dar un pequeño cierre, pero que es también un abrebocas para seguir hablando de este tema tan importante para nuestro, no solo para nuestro país. En la tarde de hoy nos acompañan Patricia Correa, Silvia Valencia y Ana María Arango, y modera nuestra coordinadora de nuestra jefe del área cultural de Bucaramanga, Carolina Rueda. Queremos entonces invitarlos a que nos acompañen, que las preguntas, las dudas que tengan nos las vayan escribiendo por el chat del Face y al final las vamos a compartir. Carolina, cuéntanos entonces cómo va a ser este encuentro del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos. Los saludamos aquí desde Bucaramanga también, uniéndonos a esta iniciativa tan importante del Centro Cultural del Banco de la República en Buenaventura y en Cali, y pues también agradeciendo la invitación de estos dos centros culturales. Llegamos a esta conversación un poco en la marcha de un proyecto ya en camino por parte de estos dos centros culturales, pero que como pues ustedes se darán cuenta, es un tema que toca muchas de las cosas que hacemos, desde no solamente estos tres centros culturales, sino todo digamos, la actividad y los servicios culturales del Banco de la República a nivel nacional. Mi primera tarea de esta tarde, y que acepto además con mucho agrado y con mucho honor, es presentarles a las invitadas que nos van a acompañar en este ratito de conversación. Primero, pues voy a iniciar presentando a Patricia Correa, quien desde el año 1979 se ha desempeñado en el campo de la enseñanza del lenguaje, las bibliotecas y la promoción de lectura y escritura, tanto dentro como fuera de los entornos escolares y académicos. Desde 1985, el énfasis de su trabajo se dio como formadora de maestros y otros agentes educadores de la comunidad a través de programas de diferentes organizaciones públicas y privadas a nivel nacional y latinoamericano, sin dejar nunca el trabajo directo con los niños, niñas y adolescentes. Posteriormente, desde el año 2002 y hasta el año 2020, se desempeñó como coordinadora nacional del programa Palabras que Acompañan, que llevó acompañamiento lector a niños, niñas y jóvenes hospitalizados en 59 hospitales y clínicas de 10 ciudades del país. Es desde esta experiencia de la que afirma fue el espacio y movimiento que consolidó y potenció toda su práctica anterior, que es desde donde interviene en esta conversación. Es decir, la experiencia de Patricia, que nos acompaña esta tarde y a quien le damos en este momento la bienvenida, va a presentarse específicamente o principalmente desde este periodo 2002-2020, que fue en donde se consolidó su labor, que nos presenta esta tarde. Patricia nos dice para presentarse lo siguiente: me reconozco como lectora porque soy hija de una mujer para quien la palabra contada ha sido su forma de acunar y acompañar, y la palabra escrita ha sido su pasión. Soy lectora porque soy hija de un hombre que, a pesar de sus dolores, confió en que sus hijas se harían lectoras y construirían su lugar en el mundo. Soy lectora por una hermana que me enseñó a observar cada detalle con mirada nueva, porque he tenido la fortuna de maestros estupendos y amigos generosos que creyeron en mí más que yo misma y me alentaron a leer y me leyeron. Soy lectora por los hombres que he amado y me han amado, y para quienes mi pasión por las voces de los otros era algo válido y siempre me apoyaron, porque soy la madre de dos seres maravillosos que me permitieron leerles cuando eran niños, junto a su cama durante muchas noches de poesía y relatos muy amados. Soy lectora por mis alumnos que no se permitían llegar tarde a clase, aún en la universidad, porque de hacerlo se perdían de la lectura gratis antes de comenzar el tema del día. Y por último, soy lectora por los lectores, por los niños, las niñas y los adolescentes, por las madres, los padres, enfermeras, enfermeros y médicos, médicas que se daban cita para leer mientras las enfermedades pasaban. Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos.
Ahora, pues la dinámica esta tarde es que cada una de estas hermosas y maravillosas mujeres que están con nosotras nos van a compartir sus posturas frente a unas preguntas que les hemos planteado. Entonces ya llegará el lugar para darle la palabra a Patricia, pero voy a pasar entonces con nuestra segunda invitada, que es Ana María Arango Melo. Ana María es docente del programa de Educación Artística de la Universidad Tecnológica del Chocó. Es antropóloga de la Universidad de los Andes y tiene pues también un estudio superior en antropología social de la Universidad de Barcelona, un magíster en gestión cultural con beca de la Corporación Manos Visibles con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Desde 2008 vive en el Chocó, en donde se desempeña como investigadora de la Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó, ASINCH, y docente en la Universidad del Chocó. Así, allí mismo, en 2010, creó el Centro de Estudios y Documentación La Corporaloteca, desde donde lidera diferentes proyectos de investigación y extensión, programas de radio, publicaciones, obras de arte, seminarios y diplomados, entre otros, que tienen como fin conocer, valorar y salvaguardar las manifestaciones de la tradición oral, sonora y corporal de los pueblos del Pacífico colombiano, haciendo especial énfasis en las tradiciones culturales que rodean la primera infancia. Con esta experiencia obtuvo el primer lugar en la categoría general del Premio Antropología Visible. Desde ASINCH ha coordinado proyectos como La Tambora Mágica, Renacientes, Expo Renacientes, con Comisión de la Verdad, Vení Cantá, el Archivo de Música y Danza del Pacífico Colombiano, Sexualidad, Placer y Vida, con Profamilia, Cemental con ICBF y el Diplomado Líderes para la Paz, entre otros. Entre sus libros e investigaciones encontramos Ve lo que bonito, prácticas sonoro-corporales de la primera infancia en poblaciones afrochocuanas, publicado en 2014, Catiadora, el trabalenguas, Katia Catiadora, Cantos de Río y Selva, en el 2010, Cocorobé, Cantos y Arrullos del Pacífico Colombiano, del libro Al Viento y Dartes, en el 2013, y Cantaré, una canción que comienza en la selva y termina en California, en el año 2002. Ana María ha realizado diferentes cortometrajes y documentales como Ve lo que bonito, Los sonidos invisibles, Los hijos de Loquendo, Raíces, Tierra y alas, Recorridos por la memoria y Unos zapatos para Casimiro. Ana María, también a ti muchísimas gracias por acompañarnos, por permitirnos contar de estas cosas tan lindas que has hecho y que seguramente podrás seguir haciendo en ese trabajo que has, centrado en el Chocó, pero que a partir de ahí pues se despliega para muchos otros horizontes. Y bueno, paso con nuestra última invitada, Silvia Andrea Valencia Vivas, que nos acompaña también en esta tarde. Es promotora de lectura, música, maestra, gestora cultural y editora. Tiene un magíster en bibliotecas escolares y promoción de lectura de la Universidad de Barcelona. Es licenciada en literatura en la Universidad del Valle y técnico en Bellas Artes con énfasis en música. Es fundadora de tres proyectos maravillosos: el Globo Restaurante Taller, que es un espacio para la infancia que reúne en un espacio mágico que es desde donde ella nos acompaña hoy, un restaurante, librería y casa teatro con actividades que se centran en el libro, pero que vuelan pues mucho más allá. También otro de sus proyectos es La Madriguera del Conejo, una editorial de libros infantiles de autores caleños. Y en tercer lugar, pero pues digamos que ninguno es más importante que el otro, está Cuento Cantado, que es un grupo musical para niños, niñas y familias. Actualmente Silvia dirige los proyectos que acabo de mencionar y allí pues desempeña muy diversas actividades: escribir, componer, cantar, gestionar, hacer digamos toda una labor de difusión cultural también, además de coordinar el diplomado en enseñanza de la literatura infantil de la Universidad del Valle y ser docente en la misma universidad. También con algunas publicaciones, entre ellas se cuentan La Maleta, una novela infantil publicada en 2009, Si tuviera un alma la preferiría, de violín, otra novela. Esta es una novela juvenil publicada en 2011. ¿Quién me ha robado el mes de abril?, publicada en 2013. Dos veces Silvia, en 2016. Momentos, un libro álbum publicado en 2017. Andersen para contar y cantar, un libro ilustrado del año 2019. Pichazo, libro álbum de 2021. Y En Globo Puedes, un libro canción también publicado en 2021.
Entonces, bueno, con este abrebocas de conocer un poco de la trayectoria de cada una de estas mujeres, vamos a dar comienzo a la conversación de hoy con nuestra primera pregunta. Y para ello, pues bueno, yo las voy a invitar a que interactuemos en este orden un poco, al menos para esta primera pregunta, y ahora vamos viendo si continuamos así o cambiamos un poco para la segunda. Entonces, la primera pregunta que les planteábamos desde Buenaventura, Bucaramanga y Cali es para conectarla directamente con esta presentación que yo acabo de hacer de ustedes y pues que es una presentación casi que ustedes hacen de ustedes mismas. Y la pregunta es, desde su experiencia con infancias y lo que conocen a su alrededor, ¿cómo se transforman los imaginarios frente a los niños y las niñas? ¿Cómo se transforman esas relaciones? Y aquí lo que queremos es saber de boca de ustedes que han estado trabajando por construir maneras distintas de ver la infancia, digamos, maneras que le reivindican el lugar a esos niños y esas niñas que son de todo nuestro interés. Queremos que nos cuenten cómo se transforman los imaginarios. Pues de pronto hay una primera pregunta y es, ¿se transforman los imaginarios? ¿Hay posibilidad de esta transformación? Patricia, iniciemos contigo. Hola, buenas tardes. Primero, agradecerles a todas y a las personas del Banco de la República, Lili, Carolina, a Silvia y Ana María que están aquí y a todos los que están conectados con nosotros. Eh, eh, Comenzar diciendo que pues dar ese agradecimiento y manifestar luego la esperanza de que estas palabras que vamos a decir esta tarde eh, no queden solo en eso, en palabras, sino que se asienten en nuestra emoción y nuestro pensamiento y ojalá apoyen acciones, así sean íntimas, pequeñas, pero que contribuyan a hacer más visible la vida de los chicos que nos rodean. Bien, yo preparado este apoyo para ir conversando con ustedes y quiero comenzar con esta poesía de Armando Tejada, que se llama Primera Soledad. Hoy mi madre no me quiso. La he rondado horas enteras, pero nada, no me quiso. Ni me ha pegado siquiera. Salgo a morir al baldío, volteando todas las puertas. Arde el sol en el silencio amarillo de la siesta. Ni gatos, ni vigilantes, solo la calle desierta. ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? Eh, a la pregunta que ustedes nos hacen, yo contesto eh, con esta, recordando que el año pasado, en el 21, cumplimos 30 años de el inicio de la nueva constitución que nos rige desde 1991. Una constitución que trató y que se ha esforzado por construir un territorio en el que se consagren los derechos humanos y se tengan los mecanismos para hacerlos cumplir. Esto lo dice Ángela Jerez justamente en ese artículo que traigo ahí en la imagen del Tiempo del año pasado, en donde en ese mismo artículo se reconocen que se ha avanzado, pero que definitivamente falta mucho. Y es que efectivamente mover el pensamiento, mover el imaginario de todos nosotros, de una historia de la humanidad que ha visto a la infancia como el germen de la adultez, ni adultos en pequeño, invisibles a veces, muchas veces, fuerza de trabajo extra. Eh, es muy complejo que con solo unas cuantas décadas de la Convención de los Derechos del Niño, que se ratificó en 1989, nuestro imaginario de verdad se mueva tan fundamentalmente como debe ser para que en realidad entendamos que los niños son individuos sujetos de derecho, plenos, ¿sí? Y que son individuos con capacidad
de pensamiento y de expresión, de escucha y de comprensión de lo que sucede a su alrededor. Y es justamente desde la perspectiva de los derechos y justo no es solamente en Colombia que nos falta tanto, sino no podríamos entender que en este momento soldados detrás de unos tanques estén atacando unidades residenciales, edificios de familias en Ucrania. Y que estén pasando las cosas que pasan con los niños migrantes de todos los territorios azotados por la pobreza, por la violencia, que tratan de llegar a lugares en donde puedan estar en sitios de protección, sitios en donde se les reconozca que ellos tienen que ser lo primero en caso de peligro, en caso de salvaguarda. Con frecuencia escuchamos muchas cosas. Qué bonito con respecto a los niños. Y es necesario que nosotros rescatemos nuestro niño interior, pero muy poco creo que se comprende realmente lo que estamos diciendo con esto del niño interior. Eh, me voy realmente todo lo que nos pasa en la infancia nos construye como lo que vamos a hacer los seres adultos, jóvenes y adultos y ya en la vejez. Somos producto en gran medida, pero podríamos decirlo que en un porcentaje enorme de lo que fuimos, de lo que vivimos, de lo que nos llegó y nos protegió o no, lo que nos cobijó o no, lo que nos potenció o no en la infancia. Y es esto lo que realmente, a lo que realmente dice nuestro niño interior. No es ser niños ahora a los 30, a los 50 o a los casi 70 que voy a cumplir, sino que lo que soy ahora tiene mucho que ver con el niño que fuimos y por eso la enorme responsabilidad que tenemos todos los adultos para rescatar todo lo que nos dice la Convención de los Derechos del Niño, nuestra propia Constitución y el cambio de paradigma de la comprensión de que el niño no es un sujeto bajo el poder de sus padres, ni es un sujeto solamente para ser protegido, sino que es un sujeto de derechos, un sujeto que piensa y que necesita espacios para crecer y desarrollarse. Todos somos responsables de los niños, todos. No solamente los padres, no solamente la escuela, no solamente el Estado, todos. Y el concepto de parentalidad es uno que nos serviría muchísimo en este caso, y una parentalidad social, es decir, sentirnos parientes de los nuevos, para usar el término de Jorge La Rosa. Todos los niños son nuestros parientes y todos somos responsables por ellos. Lentamente se va moviendo hacia allá. Lentamente. Muchas gracias, Patricia. Bueno, Ana María, cuéntanos tú cómo ves desde tu horizonte de trabajo, cómo ves esa transformación. ¿Es posible transformar los imaginarios que tenemos de la infancia? ¿Ha sucedido? ¿Lo has vivido? ¿Cómo ha sucedido? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, saludarlas a todas, agradezco muchísimo este espacio y esta reflexión. El trabajo que hemos hecho desde la Corporaloteca, que es ese grupo de investigaciones y centro de documentación que lidero en la Universidad Tecnológica del Chocó, de hecho nosotros comenzamos trabajando el tema de la primera infancia. Y fue una investigación un poco que surgió así como de una manera accidental, porque yo llegué embarazada a vivir al Chocó y fue en medio de mi embarazo y en medio
pues luego llegar con una niña recién nacida a Quibdó, que yo me empecé a dar cuenta de que había otras formas de entender y vivir la infancia y de relacionarse con la infancia. Esto que vamos a ver aquí pues son fragmentos, bueno, la introducción de este documental que hicimos con el Ministerio de Cultura, que es Ve lo que bonito, y cuenta la investigación que ya hicimos en 5 municipios, Pizarro, Quibdó, Sértegui, Tadó, y en el corregimiento de Samurindó. Y bueno, esa investigación nace precisamente de esa experiencia propia mía al llegar embarazada a Quibdó y empezar a darme cuenta de que la forma como nosotros entendemos los universos alrededor de la infancia y los cuidados de la infancia, pues son formas culturalmente construidas. Y me parece muy interesante la pregunta que nos haces. Que nos hacemos hoy, ¿no? De cuáles son esos imaginarios. Yo creo que nosotros, y un poco en resonancia con lo que decía Patricia, nosotros en este siglo XXI tenemos 4 grandes retos como humanidad, ¿sí? Y esos retos como humanidad para de verdad poder decir que estamos medianamente evolucionados, porque a veces pareciera que vamos para atrás, ¿cierto? Con todo lo que estamos viviendo. Yo creo que esos grandes retos son, primero, cuestionar el antropocentrismo y esta idea de nuestra superioridad como especie humana sobre las demás especies del planeta. La colonialidad, ¿no? Que se traduce en el racismo estructural. La otra lógica que tenemos que problematizar, que es un reto grandísimo, es el patriarcado. Y la otra lógica, la última lógica que siento yo que es muy importante, pues seguramente habrá más, pero dentro de estos retos creo que la última lógica que tenemos que cuestionar es el adultocentrismo, ¿sí? Que es un poco lo que nos convoca hoy acá. Y, y tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con la infancia y entendemos la infancia y cómo ha sido desde una visión absolutamente adultocéntrica. Entonces yo creo que lo bello de este trabajo que hicimos en los 5 municipios y que hemos seguido haciendo desde el Centro de Documentación de la Corporaloteca es un poco entender esas lógicas, o sea, con Ve qué bonito, pues claramente problematizábamos todo lo que hay alrededor del patriarcado y de esas crianzas, y ese deber ser hombre y deber ser mujer, el deber ser de la mujer en esos territorios, pero también cómo las cuidadoras se hermanan con las plantas y con los seres de la naturaleza, con los insectos, por ejemplo, en el momento de la ombligada. También hemos trabajado con comunidades indígenas que toman ciertas especies, pájaros, para obligar, para el ritual de la ombligada. Entonces vemos que hay un relacionamiento con los territorios desde un lugar distinto a como lo hacemos, digamos, desde Occidente, entre comillas, ¿no? Y también yo creo que Ve lo que bonito ha sido muy interesante, y es una de las razones por las que sigue siendo tan vigente. A mí me invitan muchísimo, por ejemplo, a hablar de Ve lo que bonito en las facultades de medicina, ¿sí? Porque Ve lo que bonito también nos permite cuestionar la colonialidad del saber, esta cosa de que solo nosotros desde ciertas profesiones sabemos cómo son los cuidados o las crianzas y cómo de verdad deben ser esas crianzas. Y resulta que en realidad tenemos mucho que aprender de las comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas. Deberíamos aprender muchas más cosas y tenemos que también cuestionar esa colonialidad que hay en el saber. Entonces yo creo que esto apunta al tema de los imaginarios, y tiene que ver con replantearnos la forma como nos relacionamos, uno, con los territorios, dos, con la otredad, tres,
con el hecho de ser hombre, mujer o diversidad de géneros en nuestro mundo, ¿cierto? Que es tan importante a la hora de pensar la infancia. Y 4, pues con las infancias, con los niños y con otras formas de experimentar la infancia en otros territorios, que es lo que nosotros terminamos mostrando en este documental y este libro, que lo encuentran en la página de la Corporaloteca, está online, pueden acceder al libro y al documental en Facebook, en video, y se ha convertido en un referente muy bello para las personas que trabajan iniciación artística, por ejemplo. Entonces, bueno, eso, por ahí lo dejo por ahora. Muchas gracias Ana María. Muy bonito también cómo cierras, es también una invitación para que, así como Patricia nos presentaba algunas reflexiones, tú nos presentas también algunos productos que han sido, digamos, esos pequeñas etapas. Intentaremos ahora compartir por el Facebook también algunos enlaces para que podamos hacer más conocido ese trabajo que seguro ya muchas de las personas que nos acompañan hoy han visto o han escuchado o lo han tenido referente. Silvia, cuéntanos tú desde tus funciones múltiples de mediadora, compositora, escritora y demás, ¿cómo percibes esa transformación de los imaginarios acerca de los niños y las niñas en nuestro país, o si nos quieres hablar desde tu lugar, que es Cali en este momento? Muchas gracias a todos, muchas gracias por invitarme, feliz con estas colegas, todas amigas del banco y amigas de los niños y de las niñas. Muchas gracias. Yo quería compartir alguna información que hemos todo el tiempo, mucho tiempo, ya llevamos mucho tiempo compartiéndola en clase. Yo, dentro de mis clases de literatura infantil, dentro de mis clases con los chicos hay una carrera que se llama Primera Infancia, a propósito, ya que me dijiste que cómo está este asunto en Cali. En la Universidad del Valle hay una carrera que se llama Primera Infancia. Esto es un logro para los niños, para los mediadores, para los maestros, para todas las personas que abramos la infancia y que estamos buscando la profesionalización también de las labores para los niños pequeños. Así que en mis clases, en la carrera de literatura infantil, siempre hay un momento de historia de la infancia, ¿no es cierto? Y creo que mis compañeras han hecho un trabajo precioso de contarnos pues todas las dificultades de esas transformaciones. Yo quería empezar por algo muy sencillo que está inspirado, quizá aquí me adelante un poquitico de la segunda pregunta, que tiene que ver un poquito con los teóricos, pero quería presentar a Daniel Goldin. Daniel Goldin es un editor que yo admiro y Daniel Goldin tiene un libro que se llama Los días y los libros, en donde hace una reflexión sobre la infancia. Me gustaría compartirles una información cortita por aquí. Creo que ya la estoy viendo por acá. Ya Eso. estamos viendo, sí, señora. Ajá, sí. Entonces Daniel Goldin habla, por ejemplo, del lenguaje, de cómo es importante el lenguaje para hacer que otro sujeto exista, ¿no es cierto? Yo sí creo que las infancias tienen procesos de transformación y no solamente creo que es la naturaleza, la concepción social del niño ha cambiado a lo largo de la historia muchísimas veces, muchísimas y de muchas maneras y depende de las culturas, pues la relación con la infancia es distinta, pero haciendo el ejercicio del arqueólogo de las palabras, que es lo que amamos por aquí. Pues, por ejemplo, Daniel Goldin en este libro habla sobre cómo la palabra infancia viene de infantia, que quiere decir mudez. No, fari, hablar. No habla. Entonces, la palabra infancia, a pesar de que la estamos, digamos, defendiendo, ya la idea de la infancia pues no existe mucho, sino de las infancias, entendiendo que hay muchas maneras de transitar por ese periodo de la vida. Es como el que no habla. Pues una sociedad que construye el lenguaje, en su lenguaje construye esta palabra que significa el que no habla, pues podemos darnos cuenta de la idea que hay socialmente sobre el niño, ¿no es cierto? O que ha transitado a lo largo del tiempo, el que no tiene participación, el que no se le escucha, el que no se le tiene en cuenta, ¿verdad? Entonces hay una transición entre el infante y el niño, entre la idea entre la idea de ese que no habla al niño que participa. Y todo este proceso civilizatorio, bueno, se gana el derecho a hablar. ¿Y cuáles han sido los instrumentos para que esto pase? Pues relegar la sexualidad y la intimidad, la idealización de la infancia,
a través del castigo y la disciplina, ¿no? Muchos elementos que, bueno, te castigo, la letra con sangre entra, todo este tipo de lógicas en la idea de civilizar al niño. Y luego aparece después de un tiempo cuando sabemos que la violencia física, pues, es tan nefasta para todo, pues aparece una violencia simbólica, que es esas frases que todos recordamos, ¿no es cierto? Como va a venir el loco y te va a comer, el coco, mira que los niños muriendo de hambre y tú no comes, digamos una violencia simbólica que pues tiene el propósito de civilizar el infante, ¿no? De esa idea de construir, de pasar del infante al niño y hacerle, como nos decía Patricia al inicio, pues su introducción como sujeto social de derecho. Ya no el niño ángel, ya no el niño estorbo, ya no el niño yugo, ya no el niño mano de obra de trabajo, sino ahora el niño como, bueno, como sujeto social de derecho. Entonces, creo que sí se transforman y sí tenemos las herramientas y las posibilidades para hacerlo. Y quería además compartirles otra cosa en este momentico. Yo me dedico a hacer libros, a hacer canciones, a abrir espacios para la lectura en la ciudad. Y todo el tiempo me convenzo a mí misma de que, como decía Patricia, no, la crianza no le corresponde a los papás del niño, no es una propiedad privada, es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad del mercado, de los medios de comunicación. Y quiero mostrarles un video de mi sobrina. Yo no tengo hijos, mira, toda la vida dedicada, haciendo libros, canciones, espacio para niños y no tengo niños cerca y mi sobrina está lejos, pero quiero mostrarles un video de cómo a través de los productos culturales para los niños también podemos aportar a que esa idea de niño, bueno, no sea una idea del que no habla, sino del que tiene muchísimas habilidades, comunicación, posibilidad de participación. Em, Voy a mostrarles el video y luego espero que charlemos un poquito más. Hombre, es un video de WhatsApp que me mandó mi hermana, entonces no esperen una cosa muy elaborada, por favor. Mucha paciencia. Ya llego, ya llego. Ay, ya no encuentro cómo llegar ahí. Ahí ya estamos viendo, bueno, estamos viendo otra cosita. Ay, 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 ay. No supe cómo esconder esto para mostrarles. Ay, ya llegaré. Aquí estamos viendo una partecita del video, ¿no es cierto que no? Ah, lo cerré. Lo pusiste, pero se cambió la pestaña. Listo, perdónenme, por favor, que la tecnología me está atropellando en este instante. Y ya logré ponerlo, entonces lo vamos a poder hacer. Mi sobrina está en Estados Unidos. Su lengua materna es el inglés, pero mi hermana le canta, pues su lengua materna es español, perdón, pero pues va a vivir en un entorno en donde la comunicación va a ser inglés, así que yo todo el tiempo estoy tratando de mandarle libros en español para ayudarle a que ese proceso de la lengua sea más sencillo. ¿Me confirman si se oye? Vos puedes, dale, ¿Se oye? léelo. Juntar a tus amigos Sí, y sí. llevarlos a nunca jamás. Pasa la página, pasa la página. En globo puedes comer de maravilla y encontrarte con un animal. En globo puedes ser el capitán de un cuento que termina con un gran final. Sí. En globo puedes dejarte en tierra, disfrazarte y échate a volar. Déjalo subir. Hiciste arriba entre las nubes donde quiero ir. En globo puedes jalarle tus ideas y no se desinflarán. En globo puedes leer como un experto y encontrar tu compañero ideal. En globo puedes jugar a ser artista, bailar cuentos y cantarlos sin parar. Bueno, hasta aquí es este video de Abigail. Y bueno, yo creo que la posibilidad que ha tenido Abigail de encontrarse con los libros, con las canciones, de tener una mamá presente, ¿no es cierto? Le permiten unas condiciones muy particulares y creo que entonces, para responder a la pregunta de que si se puede cambiar esta idea de la infancia, estas concepciones de infancia, creo que en la medida en que podamos
participar más en la construcción de contenidos para la infancia, en la construcción de servicios y bueno, de entornos para las infancias, vamos a poder, digamos, contribuir a que la posibilidad de esos niños sean mejores, a que la calidad de lo que se les ofrezca a los niños sean mejores, a que los niños reconozcan dentro de sus libros escenarios locales, a que encuentren niños negros, blancos, amarillos, azules, no solo niños europeos, que logren sentirse identificados con los productos culturales que les podemos ofrecer y que sientan que hacen parte, que los libros hagan parte de su vida, las posibilidades de encontrarse con una película. Y bueno, sí creo que la infancia ha cambiado a través del tiempo y sí siento que es responsabilidad de todos y el trabajo que hacemos que mejore, que la palabra infantil deje de ser un insulto, ¿sí? Han visto que, ay, tú tan infantil, como si fuera algo malo, ¿no es cierto? Que deje de ser una palabra peyorativa, sino que empiece a ser una palabra que nos llene de orgullo también del trabajo que estamos haciendo con los chicos. Muchas gracias, Silvia. Bueno, vamos a pasar a una cosa que tú más o menos enunciaste y que creo que también, bueno, cada una de ustedes tiene unos referentes teóricos, eso lo tenemos muy claro. Tú mencionaste uno, Patricia nos pidió hacer una concesión y es que ella no podía escoger dos. La pregunta puntualmente era que nos mencionen, por favor, dos referentes teóricos sobre los que sustentan esas experiencias. Y quisiera, digamos, como a manera de cierre de la pregunta anterior, pues poner de relieve algo que seguramente ya quienes nos están acompañando han escuchado, y es que estas experiencias, en estas experiencias, el niño, la niña, el joven, bueno, aunque no hablamos mucho de jóvenes, pero en la experiencia de las tres también lo está, no es solamente un paciente, no es solamente alguien que le es como en el video de Abigail, es un lector activo y es una persona pues que tiene toda su posibilidad de formar también su propia experiencia. Entonces, en esas experiencias que ustedes tienen desde la lectura, desde el cuerpo, desde esa vivencia del territorio, desde la música, ¿cuáles son esos referentes teóricos que hoy vamos a poder compartir también con quienes siguen este seminario y que sean, pues, que pueden ser puntos de partida también para los que apenas están llegando a estos temas? Porque recordemos que este encuentro de hoy es una manera de cerrar el ciclo de infancias que Banrep Cultural Cali y Banrep Cultural Buenaventura hicieron a través de muy diversas actividades, no solamente de este tipo como hoy en el que estamos conversando, sino también una ruta entera que se llama Cuidando desde las Palabras, en donde hubo la oportunidad de tener talleres presenciales, otros encuentros virtuales también. Entonces, seguro que algunas personas que estuvieron en esos talleres y que se van encontrando con este tema por primera vez o muy recientemente, tienen también alguna curiosidad por saber en qué referentes teóricos se sustenta todo esto tan bonito que ustedes ya nos han empezado a contar. Entonces, Patricia, empecemos contigo nuevamente. ¿Cuáles son los tuyos y por qué no pudiste escoger dos? Yo les comentaba a Lilian y a Carolina que efectivamente no podía limitarme a dos. Son muchos y ya a esta edad que tengo tienen que ser muchos, por favor. Pero me remito principalmente a estas que les voy a presentar. Comencemos por dos mujeres colombianas, María Elvira Charria y Silvia Castrillón, que realmente han sido mis maestras. De ellas he aprendido no solamente acerca de la lectura, la promoción de la lectura y el juego de la política alrededor de esta manifestación cultural tan importante, sino del niño y del niño en la sociedad y del adolescente y la adolescente en nosotros. Entonces, está María Elvira y Silvia, que seguramente ustedes las deben, pues todas las que estamos aquí seguramente las hemos escuchado, pero para los que no, los invito realmente a que se acerquen y conozcan de sus trabajos y de sus propuestas. Para todos y para nosotros, para mí
fundamentalmente que tengo una formación de socióloga, esto es fundamental en todo momento, pero para todos los que trabajamos con la cultura, que trabajamos con los niños, necesitamos conocer de la situación de la infancia en nuestro país y de la situación de la infancia a nivel mundial. Hay muchos estudios, hay muchas investigaciones que están cursando, conocemos cada vez más de quién es el niño. Y como decían Ana María y Silvia, estamos mirando de manera más abierta, menos eurocéntrica, por ejemplo, ¿sí? ¿Quién es el niño? Y aquí ver cómo está evolucionando la condición del niño en nuestro país. Creo que es un deber nuestro estar informados y no solamente, sí, como lo que nos dice la prensa y lo que nos dicen las noticias y las estadísticas que cada año en los informes de las agencias que hacen este seguimiento se presentan y que ya no dicen nada, ¿sí? Bien, una obra muy importante en su momento y que creo que debe seguir iluminando el hacer nuestro en todo lo cultural, no solamente con respecto a la lectura, debería hacerlo con respecto a todo, son los derechos del lector y el libro de como una novela de Daniel Pennac, porque no solamente es una enumeración de derechos, de lo que se puede, sino que en este libro él lo trae como en la piel, a través de un padre que mira a sus dos hijos, uno que apenas se está acercando a la lectura y con quien entonces se da la posibilidad de que ejerza todos esos derechos, y con el adolescente o preadolescente que tiene en su casa y que tiene que enfrentarse a la lectura desde los parámetros escolares y del deber. Otras dos mujeres que han sido muy importantes para el pensamiento acerca de lo que es el acontecimiento lector y que han estado muy cerca de América Latina son Genevieve Pat y Michelle Petit. Seguramente conocen más a Michelle Petit porque viene muy frecuentemente, participa en muchas conferencias y seminarios, pero una maestra importantísima para nosotras, digamos las de que estamos más mayores, es Genevieve Pat, una bibliotecaria francesa que nos enseñó realmente que la biblioteca no son cuatro paredes, sino un espacio de encuentro entre lectores primero de ellos mismos y de su entorno y de la palabra del otro, y luego lectores de libros, ¿sí? Que también es la palabra de otro a través de ese maravilloso artículo cultural que es el libro. Y termino con otro colombiano, Evelio Cabrejo Parra, aunque lleve toda la vida viviendo en París, y con una argentina, María Emilia López, que cada vez que nos encontramos, que los escuchamos, nos enseñan más de lo que es el niño, ¿sí? Y de lo que es el bebé, esa primera etapa, aún casi antes de dar a luz, toda esa importancia de la palabra, del acunar, de la caricia de la voz, de la caricia del cuerpo para la constitución psíquica del niño. Y como esa palabra es fundamental para construir y para inscribirse socialmente. Para mí, esos son mis referentes para compartir en el día de hoy. Muchas gracias, Patricia, y qué chévere que hayas tomado el tiempo para esas referencias breves pero muy pertinentes. Ana María, cuéntanos tú, ¿cuáles serían los elegidos tuyos? Bueno, a mí me da un poco de vergüenza porque yo no hice esa tarea tan juiciosa de poner fotos y, no, las imágenes y todo. Yo, pues, quiero hablarles sobre todo de las personas que me han marcado en la labor antropológica de la infancia, ¿no? O de etnomusicológica, que es desde donde me he acercado.
Empecemos por Colombia. Mi maestra Maritza Díaz, que ha hecho un trabajo bellísimo para entender, o sea, desde el concepto de la agencialidad. Ha trabajado etnográficamente con infancias del Baupés, indígenas, ¿no? De diferentes comunidades indígenas del Baupés. Entonces ella tiene también una mirada muy juiciosa, etnográfica, maravillosa. Maritza Díaz, entonces la recomiendo. Además, su cátedra en la Universidad Javeriana es sobre infancias. Ella me ha marcado muchísimo, es mi amiga maestra y les pido que le sigan la pista a Maritza. Y también, pues desde el punto de vista de la etnomusicología aquí en Colombia, Carlos Miñana, que con el trabajo que hizo con los NASA en el Cauca, él hace pues un seguimiento muy interesante de la forma de aprender de los niños, cómo aprenden los niños de los mayores, también desde un lugar etnográfico maravilloso. Y pues ya digamos a nivel historiográfico, antropológico, pues está Philippe Arié, que es muy importante para la historiografía de la infancia, digamos, desde un lugar muy Foucauldiano también, muy francés, ver cómo es que se ha construido el discurso alrededor de la infancia, ha sido pues un apoyo fundamental. Y hay una antropóloga, bióloga, socióloga, no sé muy bien, ella habla desde muchas disciplinas, pero es maravillosa y es Hélène Disanayac. Yo ahorita puedo escribirles como en el chat los nombres. Hélène Disanayac, que habla eh, de las madres y el vínculo con los bebés y cómo allí se va construyendo toda una forma de entender las artes temporales. eh, y lo hace desde un lugar también pues como muy biológico, pero también antropológico. Es muy interesante y alguien que le ha seguido mucho la pista en Latinoamérica a Elendi Sanayak y que ha trabajado mucho desde la psicología, porque Elendi Sanayak también habla mucho de la psicología, eh, y es Silvia Español, argentina, que también ella todos sus artículos los tiene también en la web, es muy fácil acceder tanto a Elena Isanayak como a Silvia Español, y pues para ellas es muy importante también esas otras infancias, ¿no? Entonces por eso creo que me inspiran tanto como antropóloga y como persona que ha tratado de entender otras cosmovisiones y otros deber ser de la infancia. Para quienes están, yo me imagino que Patricia ha trabajado de pronto a Moscoso, María Fernanda Moscoso, y también Silvia, porque ella trabaja mucho el tema de la canción infantil y plantea también unas cosas muy interesantes ella sobre esa mirada tan darwiniana en donde el mundo de la infancia se quiere como homologar a la idea de lo salvaje y como todavía seguimos un poco, no hemos superado, ¿no? El siglo XIX frente a esas formas de entender la infancia, un poco en la línea que decía Silvia también. Y bueno, como mamá, a mí me marcó muchísimo este bestseller que lo amo para entender las crianzas y demás, que es el pediatra Carlos González, catalán. No sé si lo conocen, pero es como que tiene un libro bestseller que se llama Bésame mucho y es wow, o sea, es maravilloso, es desde un lugar muy como médico, como pediatra, pero también me resultó muy antropológico y, y para las mamás que tengan en este momento, estén criando y tengan un poco de estrés, porque todo el mundo dice algo distinto de cómo se debe criar, ¿no? Eso es tenaz, todo el mundo tiene una teoría. Les recomiendo a este pediatra que es maravilloso, que es Carlos González. Y no puedo terminar sin hablar pues, de Mari Grueso, o sea, de la obra de Mari Grueso y de lo que ha significado para mí como mamá de una niña negra tener la obra de Mari Grueso, ¿sí? Un poco también, como decía Silvia, que las niñas se sientan reflejadas y no solamente sea esta
cosa súper eurocéntrica y demás. Entonces, esta obra de Mari Grueso para nosotras, pues en Quibdó es un oasis. Entonces, creo que por ahí lo dejo. Hay muchos más, pero bueno, los voy a escribir. Sabemos. Yo no fui tan Lo juiciosa como sabemos, Patricia. por eso dijimos dos, pero bueno, ya sospechábamos que eso no iba a ser posible. Muchas gracias, me parece muy bonito que se complementa mucho lo que Patricia nos compartió de sus referentes teóricos, más desde el lado de la literatura, con lo que tú planteas desde el lado de la antropología. Entonces está súper porque aquí hay un curso profundo para cualquiera que esté llegando, que lleve tiempo y de pronto quiera dar una mirada desde otro lado. Silvia, cuéntanos tú cuáles serían los que escoges. De pronto, si ya alguno fue mencionado, pues puedes darle, digamos, como paso a otro que no haya sido nombrado, o si quisieras hacer énfasis en alguno, pues también. Te tocó lo más difícil de última, entonces No, cedo la repetición. lo maravilloso con este tema es que hay muchas personas para admirar. Entonces creo que vamos a contarles de otros. Yo quería, pues les conté de Daniel Goldín. Daniel Goldín fue el editor de Océano Travesía. Yo creo que cuando Daniel fue, creo que ahorita volvió, yo no sé, cuando fue editor se hicieron los libros más bellos que todavía amo mucho, con un ojo muy particular y un respeto por la infancia. Queríamos también hablar de Graciela Montes, que es una autora que también ha teorizado sobre la infancia. Tiene un texto que pues todos los que amamos este tema creo que conocemos, que es ¿cómo se llama? El Corral de la Infancia. Yo quería, que ustedes están viendo en mi pantalla, yo tampoco hice la tarea que me hubiera gustado hacer, pero pues tenía acá abierto sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Pues aquí Señora, tus un, cajones, todos el tus corre, cajones aquí. perdónenme, el Corral de la Infancia, que también está en esta colección maravillosa del Fondo de Cultura Económica, donde hay muchísimos libros para todos. Yo he tratado de armarme la colección y con el tiempo de vida irlos leyendo poco a poco, pero hay bastantes. Y bueno, pero esto del Corral de la Infancia creo que para mí en mi formación como maestra, como autora, como músico para los niños fue maravilloso. Saber cuándo estamos cerrando el corral y le estamos negando la oportunidad al niño de tener experiencias y saber cuándo lo estamos protegiendo también, ¿no? Como cuándo cerramos el corral para que no entre el lobo, pero también cuándo tenemos que abrir el corral para que el niño, bueno, lo aruñe un poquito el lobo, porque si no, no sé. Entonces, digamos, este concepto que ella maneja ahí me parece maravilloso. Yo comparto mucho con mis estudiantes este documento que es como un panorama histórico de la infancia de Leonor Jaramillo, que se llama Concepciones de Infancia. Me ha ayudado como a entender y a mis estudiantes a acompañar eso de, bueno, ¿por qué cada tanto cambia la idea? ¿Por qué cada tanto? ¿Por qué los niños son adultos en potencia? ¿Por qué son mineros en potencia? ¿Pero por qué después son ángeles de un momento a otro? ¿Por qué? Ayuda un montón. Por otro lado, está este texto que, bueno, Literatura Infantil, Censura, Creación y Resistencia de Ana María Machado. Me encanta este libro que empieza con un texto que se llama La infancia y los responsables. Ya que hablamos de que todos somos los responsables, Ana María Machado, que es una autora de literatura infantil, pero que también ha teorizado sobre el asunto de la infancia, la crianza, pues creo que es bien pertinente. Y por último, para ir un poquito más con lo de la música, me gusta mucho este documento que tengo abierto por acá, que es de la Biblioteca Nacional, que se llama Música y Literatura Infantil Colombiana. Y aquí los autores, muchísimos de los que nuestras compañeras han nombrado, Evelio Cabrejo, Jorge Sosa, Tita Maya, que es como un referente en Colombia de la música para niños, Jairo Ojeda, María Clemencia Vanegas, Irene Vasco, todos hablando de por qué y cómo a través de la música y de la literatura podemos acercar y pues creo que ayudará a desarrollar esa infancia que todos, esas ideas de infancia que todos anhelamos. Y por último, yo voy a pasar así rapidito, por último, Tonushi, que me encanta, Tonushi con sus ideas, con su humor también. Aquí hay un pedacito de uno de sus libros que se llama ¿Por qué los niños y las niñas? Y habla como de esta etapa del desarrollo, ¿no? Me encanta, yo siempre lo uso, de que tenemos que pensar de que los niños no van en una etapa de crecimiento así como la que presenta este primer cuadro, en donde los niños como que no tienen una etapa de conocimiento, una explosión de conocimiento muy baja y luego llegan cuando van adquiriendo el lenguaje y el código, pues como que túnel la explosión de conocimiento, pero Tonucci lo que dice no, o sea, es así.
La curva no es así, es al contrario. Vamos así, llega, es más, a los 6, 7 puede que se estabilice. Eh, ¡Ay! No vemos nada, no están viendo nada. Pero usted y yo viendo aquí haciendo musarañas, pero no, gracias por avisarme, gracias, gracias, gracias. Les voy a mostrar la imagen de Tonucci porque, no, y el libro tampoco lo vieron. No, es que parece que yo por desordenada, ¿viste? Yo hubiera mandado la imagen, entonces todo hubiera estado bien, pero no, Silvia se desordenó. Este era el documento que les estaba mostrando de música infantil. Les estaba mostrando por aquí el índice, ahora sí lo vemos, ¿verdad? De este documento de la Biblioteca Nacional. Dale, Se ahora encuentra sí, en sí. línea, se encuentra en línea. Entonces, todos estos artistas que admiramos mucho, todos ellos, pero hablando sobre infancia, hablando sobre música, hablando sobre literatura, ya no como creadores, sino pues acercándose. Y además porque está pensado en colombiano. ¿Listo? No está pensado en música en el mundo, no, son autores colombianos pensándose y haciendo referencia a música colombiana. Lo maravilloso, pues que este es un trabajo que se consigue en línea, así que todos pues lo van a poder apreciar. Se llama Música y Literatura Infantil, así se llama colombiana y está en la página. Y por otro lado, ay, qué desordenada Silvia, yo compartiendo aquí de todo, por Dios. Estaba mostrándoles a Tonucci, que tiene pues esta idea de la infancia, este cuadro del desarrollo, ¿no es cierto? Que no ocurre así en la primera infancia, como el primer cuadro, sino entender y compartir que el desarrollo del niño empieza desde que se está en la panza, ¿no es cierto? Para ellos cantamos, para ellos leemos, y a partir de ahí luego se estabiliza cuando aprende los códigos sociales, pero bueno, este es un artista, creo, un pedagogo que admiro mucho también sobre el tema de las infancias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Acá, como dijiste, hubo lugar también a otras miradas, entonces creo que ahí nos queda una gran cantidad de opciones para quienes quieran seguir aprendiendo, seguir, digamos, ampliando su experiencia, sus referentes y un poco tornar la mirada a lugares que han sido importantes para ustedes y que de repente también para otros pueden serlo. Nuestra intención también ahora, pues un poco más avanzada la conversación y pensando ya en ir recogiendo, es referirnos a un proceso particular, que es el proceso que tiene que ver con la creación de contenidos. Todas ustedes han sido creadoras de distintas maneras con las comunidades con que han trabajado, ya sea porque esas comunidades crean con ustedes, ya sea porque le dan a ustedes valor a eso que la comunidad hace en la experiencia de lectura o de observación, o bueno, cualquiera que sea en el caso de cada una. Y nos interesa muchísimo saber cómo ha sido ese proceso de creación de contenidos y cómo consideran que la circulación de estos contenidos puede influir en las poblaciones con las que trabajan. Quizás Ana María, cuando hacía su primera intervención, nos daba un poquito de luces frente a lo que sucedió pues, con el trabajo en la corporaloteca, pero creemos que las tres tienen posibilidad de contarnos un poco más de esta creación. Y yo quisiera, digamos, añadir un matiz especial que conversábamos con Lili, pero que tal vez no lo dejamos tampoco muy claro en la pregunta todavía que les enviamos junto a Margarita y bueno, a los centros culturales que estamos participando de esta invitación. Y es en esta era de explosión de creaciones y de creaciones que se comparten por tantos lugares que bueno, no vamos a discutir frente a esa pertinencia o no, o a esa... a que si está bien o está mal, esa no es la discusión. La pregunta es más, ¿cómo han ustedes podido hacer esa creación de contenidos? ¿Cómo darle forma, darle fuerza a esos procesos de creación de contenidos? Y si han podido poner en circulación esos contenidos, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Qué ha pasado con los contenidos, pero también qué ha pasado con las poblaciones que crean esos contenidos con los cuales ustedes trabajan? Si de pronto en las experiencias que han tenido no tienen digamos, la posibilidad de haber tenido esta creación en comunidad, pues también nos pueden contar de la creación particular. Pero digamos que pensemos primero en esa creación que se ha hecho con las comunidades que han atendido pues a lo largo de la trayectoria que tienen. Y bueno, voy a volver contigo, Patricia, para que arranquemos y nos cuentes en primer lugar tú la respuesta a la pregunta.
Bien, yo quiero referirme específicamente a la creación de contenidos de esa última etapa a la que también me refería cuando elaboré el texto de Me Reconozco, que es la de el tiempo que estuvimos trabajando en los hospitales con los niños, y cuando estoy hablando de niños, estoy hablando desde bebés, desde recién nacidos en la UCI neonatal, hasta los adolescentes, porque están en el piso de pediatría, aunque parecen estar en el lugar equivocado según ellos. Están los chicos de 16 y 17 años. Entonces, el trabajo empezó, digamos, la elaboración de contenidos empezó a partir de los escritos de los niños y de los padres y de los miembros de los equipos de salud y de la escritura del grupo de lectores, porque así se llamaban el equipo que iba a trabajar con los niños en los hospitales, acompañar a los niños a los hospitales, nos llamábamos lectores y músicos. Entonces, a partir de la escritura, porque nosotros siempre pensamos que solo promover la lectura sin promover la escritura es como una pata coja, ¿sí? Porque recibo el decir del otro, pero no doy a conocer mi propio decir. Entonces siempre abrimos los espacios a la escritura en el programa. Y fue a partir de esos escritos que empezamos a darnos cuenta de la necesidad de tener un órgano que los difundiera, porque había niños que decían, yo quiero que esto lo conozcan mis compañeritos, y hablando de compañeritos, estaba hablando de otros niños que estaban en otro hospital porque sabían que en Cali, que en Cartagena, que en Bucaramanga, que en Medellín. Entonces, ese fue uno de los componentes. El otro, es decir, ¿de dónde arranca? De la observación permanente de los miembros de Palabras que Acompañan, de lo que pasaba, de lo que se sentía, de lo que se decía en las habitaciones, en las oficinas, en los corredores, en los ascensores de los hospitales. Y por último, el deseo de compartir los relatos, las poesías, las canciones, las informaciones que teníamos y que tenían otros, y los demás queríamos también conocerlas. Entonces, lo primero que surge es el periódico. El periódico simplemente fotocopiado, perdón, así, y fueron dos por cuatro, 8 páginas, en donde empezamos a recoger en los escritos de los niños, sus preguntas, temas que les interesaban, investigaciones que hacíamos nosotros alrededor de esas propuestas de los niños. Ese periódico fue creciendo de una manera y fue abordando temas, por ejemplo, como el duelo y, por ejemplo, como la violencia y el maltrato. Y creció a más de 48 páginas, así que nada que hacer, tuvimos que migrar. Pero antes de migrar, les traigo ahí, para que lo muestren, la manera como los niños enviaban sus preguntas o enviaban sus colaboraciones al periódico. Y no se publicaba todo, es decir, para poderlo publicar tenían que pasar y los lectores de cada ciudad acompañaban a los niños para que pulieran sus escritos, porque está bien, cuando yo escribo para mí, pero cuando estoy escribiendo para el otro se tiene que entender. Entonces había toda una promoción también de la escritura y de usar la herramienta de lo escrito para acercarme a los otros. También hay otra, la siguiente habla de esos temas que siempre nos han preocupado y en lo que hacía referencia desde el principio a los derechos y a la necesidad de entender a los niños como sujetos de derecho y velar por garantizarlos. Ya pasamos a la revista. Sacamos 3 números porque aquello se volvió muy complejo. Muy complejo, al mismo tiempo estábamos haciendo demasiadas cosas y teníamos que hacerlas bien. El trabajo de editar es un trabajo muy serio, muy complejo, muy exigente. Y al mismo tiempo teníamos conciertos, y al mismo tiempo el acompañamiento diario, niño a niño, en su cama, que se basa fundamentalmente en la escucha y luego en la palabra compartida, en la música compartida.
Y en la revista, voy a traer solamente de la revista un ejercicio maravilloso que hicimos y seguimos con el cuento de los derechos porque era siempre algo presente para nosotros. Trabajamos con los niños acerca de cuáles pensaban que eran para ellos los derechos a la lectura de los niños en el hospital. Y ahí van a ver dos imágenes de derechos. Uno acerca del derecho de quedarme callado cuando yo leo un libro y no tener que estar comentándolo o de imaginar a partir de ellos. Se lograron en la que sigue de los niños rescataban el hecho de que se pudiera leer en cualquier espacio del hospital, no solamente en el piso de pediatría. Y efectivamente nosotros si lográbamos llegar a todos los espacios lo hacíamos, pero era muy difícil porque cada vez los hospitales crecían más, el número de niños era más, entonces se hacía muy difícil, aunque estábamos constantemente en los mismos hospitales. Estos derechos, a 12 derechos, a 13 derechos llegamos con la colaboración de los niños. Ellos enviaron las propuestas de cuáles deberían ser los derechos y aquellos que fueron mayoría fueron los que quedaron y los que ilustramos. Al mismo tiempo nos preocupaba el hecho de lo que siempre estaba detrás de esto, que al niño no se lo viera simplemente como un sujeto enfermo. Un niño enfermo, el niño enfermo de la 324 o el que tiene la cardiopatía congénita. No, eran Ángela María, Luis Carlos, con nombre y con identidad. Y además, ellos estaban enfermos, pero fundamentalmente y siempre eran niños y querían participar y ser. Entonces, nosotros empezamos a preocuparnos por llevarlos al museo. Aquello fue misión imposible, entonces dijimos, bueno, entonces llevemos el museo al hospital. Y nuevamente los convocamos y fueron a partir de sus propias obras y de sus creaciones, pero también de investigaciones que hizo el equipo, que pueden ver más adelante, acerca, por ejemplo, de los carnavales, ¿sí? De Colombia, acerca de los torneos mundiales de fútbol, y entonces hablábamos de Sudáfrica y hablábamos donde se fuera a dar. Hacíamos toda una investigación y una apuesta en los corredores para que los niños pudieran salir de sus habitaciones y ver otras cosas que no solamente el suero y el televisor. Hicimos muchas cosas. Por ejemplo, y gracias a la colaboración del banco y las maletas viajeras del banco, hicimos un trabajo alrededor de las culturas indígenas colombianas, de sus mitos de creación, y los invitamos a que ellos crearan una representación de esos mitos. Están los autores como aparecen en un museo, está la ficha técnica, está todo, y llevábamos las maletas del museo para trabajarlas con los niños en sus cuartos. No solamente escuchábamos y observábamos a los niños, también nos preocupábamos por los adultos que estaban en el hospital. La preocupación de los equipos de salud en los hospitales, quiero decir que es a veces mucho más adelante que de otras colectividades en la sociedad y se preocupan realmente en la hospitalización en Colombia porque el niño sea tratado de la mejor manera. Y hay campañas para el buen trato, de verdad, pero ese buen trato muchas veces es para ellas mismas, porque hay tanta presión para los equipos de salud que nos convocaban para que les contribuyéramos con eso. Hicimos entonces una propuesta a partir de un libro de un filósofo francés, Michel Lacroix, sobre palabras tóxicas, palabras benevolentes. Como parte del equipo, nosotros mismos escribimos cuáles eran esa ética de nuestras palabras y cuando nos invitaban los equipos, entonces llevábamos esto y les proponíamos que ellas escribieran también cuáles eran esas palabras tóxicas, esas palabras benevolentes, y todos las podían ver en los corredores del hospital. No desperdiciamos ninguna oportunidad. En los conciertos
hacíamos los cancioneros, recurríamos a la tradición popular, a la tradición de las distintas comunidades colombianas. Mostrábamos lo que significaban los carnavales, lo que era importante del libro, la música infantil cobraba razón y sentido. Entonces, siempre escribíamos y producíamos. Hicimos una investigación acerca de la necesidad de saber y de comprender en el hospital, que era lo que más necesitaban los padres y los mismos pacientes saber en el hospital. Y a partir de eso elaboramos 3 cartillas para que ellos pudieran estar mucho mejor y pudieran transitar la hospitalización con más acierto. Y para apoyar a las familias. Apoyar a las familias en ese encuentro cotidiano con sus hijos, en donde a veces el afán, el tiempo que no alcanza, la cantidad de obligaciones que tienen las madres y también los padres. Entonces, una de nuestras compañeras y un compañero crearon este libro que se llama La hora de comer cuento, y en él hacemos una serie de propuestas para conversar, para jugar, para cantar. Y esas fueron, bueno, entre muchos de los contenidos que durante los 18 años que estuvimos en el hospital se elaboraron. Muchas gracias, Patricia. Ahí pues vemos un ejemplo de algo que tiene que ver también con la pregunta ahora que les decía, pues que cómo lo ven en esta era en que todos compartimos instantáneamente con de pronto una intención, a veces sí de dar valor a la palabra, pero a veces solamente de poner a circular. Una cosa que me parece hermosísima de estos trabajos que nos mostraste, un poquito también como que uno puede ver la evolución cómo nace de un periódico que es, como dijiste tú, unas fotocopias, algo armado muy pequeño que va creciendo, que se hace revista, que luego se hace un libro, que se hace una publicación. Y bueno, creo que también por la prisa y quizás también por otras razones, no hablamos de lo que pasó en el confinamiento, que fue también un acercamiento a los lectores que quedaron en los hospitales sin la posibilidad de recibir esas visitas tan especiales y que se hicieron también unos contenidos curados, puestos pues a circular a través de Ay, las redes sí, sociales. discúlpenme, pero sí, lo había dejado. Muchas gracias, Carolina, por recordar. Hay una serie de contenidos que están en un canal que se llama Palabras se acompañan y que están disponibles para que todos los puedan disfrutar, sí. De acuerdo. Y pues para darle paso a Ana María, digamos que estas producciones, lo que yo pondría que lo mencionaste tú al principio, Patricia, pero para que no quede, digamos, sin tenerse en cuenta, no es nada hecho desde afuera, no es algún especialista que desde afuera dijo esto es lo que los niños quieren leer o que las niñas quieren leer o que los jóvenes les interesa, sino todo el tiempo fue la construcción a partir de observar, como bien lo dijiste al principio. Ana María, cuéntanos, yo no sé si ponemos de fondo el documental de nuevo mientras vas No, conversando. yo pues Listo. tengo acá listo para compartir, entonces Ahí creo voy a que ver. ya lo puedes hacer. Sí. Vale, Entonces gracias. Listo. cuéntanos acerca de esas producciones desde tu orilla. Vale, muchas gracias. Bueno, primero pues como la Corporaloteca y el proyecto bandera un poco y de nacimiento de esa Corporaloteca que es el Velo Qué Bonito, en donde podemos encontrar en línea el libro y el documental también, ¿cierto? Digamos, otro espacio que fue muy importante fue el diseño y la elaboración junto con el Ministerio de Cultura del Diplomado Cuerpo Sonoro, en donde tuvimos junto con la Fundación Rafael Pombo, pues digamos, una participación muy activa del diseño de esos diplomados y luego la Corporaloteca se convierte como en el operador o quienes facilitábamos hacer esos diplomados con un enfoque étnico diferencial. Esto nos llevó a hacer el diplomado de cuerpo sonoro, que es un programa muy bello del Ministerio de Cultura y que extrañamos mucho, ¿cierto? Pues entonces lo hicimos en el Chocó, pero también lo hicimos pues en el Baupés, Guainía, Vichada, Caquetá y Amazonas.
Entonces fue una experiencia pues muy interesante con, con diferentes comunidades también pues afroindígenas, y en el marco de esto hacemos el primer encuentro nacional de cuerpo sonoro que luego da pie a nuestros seminarios de educación artística en la universidad, en donde ya este año vamos para la 9ª versión, y donde el arte y la infancia pues han tenido un lugar muy importante, sobre todo en los primeros seminarios. Ya luego nos hemos dedicado más a trabajar arte y transformación social y todo el tema de la violencia, que ha sido muy fuerte en el Chocó, y que yo siento que me ha alejado un poco de estos temas. Eh, que es muy fuerte, ¿no? O sea, a veces uno como antropólogo también tiene que estar en donde más lo necesitan, y a mí me ha tocado alejarme del tema de la primera infancia, pues porque están matando a los jóvenes, y extraño mucho estos espacios. Entonces, tal vez lo que bonito, y luego, pues acá está todo el proyecto editorial que hemos hecho, Los Cancioneros, y dentro del proyecto editorial tenemos esto que es Iniciación Musical del Pacífico, de Músicas del Pacífico, con Asinch, con nuestra asociación Asinch, y bueno, el velo qué bonito, y estas cartillas de Raíces, Tierra y Alas, que son cartillas para trabajar con niños y adolescentes. Tenemos también, pues, nuestro último trabajo así bellísimo, pandemia, que es Ombligadas. Y aquí en Ombligadas, que la página es ombligadas.com, hicimos un laboratorio con los estudiantes en Veracatío, en Verachamí, y con los en Veradóvida, eh, sobre primera infancia, ¿no? Acá pues vamos a encontrar diferentes videos que ellos hicieron para nosotros, para nutrir esta página, preguntándonos pues por esas formas de cuidado en las comunidades en Vera. Ahí, por ejemplo, pues estamos viendo un proceso de moldeamiento. Todo eso lo encuentran en obligadas.com, también con todo lo de Pluriversos, que son unos podcasts muy bacanos, en donde también hay varias cosas alrededor de la primera infancia. Y acá está, pues como aquí, por ejemplo, tenemos un relato etnográfico de Maritza Díaz. Maritza Díaz lee para nosotros su etnografía. Y es muy bello. Bueno, eso está en obligadas.com, y luego tenemos pues Cocorobé, que fue el libro que hice con ilustración de Ibar Dacol, con Idartes, pero es que Cocorobé ha sido una cosa muy impresionante, o sea, yo nunca me imaginé que Cocorobé fuera a tener tanto impacto. A mí, hasta finales del año pasado, me han seguido invitando a un montón de eventos a hablar de Cocorobé. El último que hicimos fue con Zuli Murillo, junto con Zuli Murillo, una cosa bellísima. Entonces, también ve lo que bonito y Cocorobé no me dejan alejarme de los universos de la infancia, y eso lo agradezco muchísimo porque son espacios que valoro mucho. Y con Asinch tenemos este CD que son cantos para juegos, danzas y rondas en el Chocó. Es un CD que estamos en este momento haciendo todo el trabajo de subirlo a plataforma, pero es bellísimo porque son puros cantos infantiles. Esto es una producción de mi esposo, que es un músico muy reconocido en el Chocó, se llama Leonidas Valencia, y, y hemos hecho pues este tipo de cosas con la música infantil también. Y pues están los hijos de Loquendo. A ver, lo voy a quitar volumen para mostrarles. A mí me gusta mucho hacer documentales. Yo amo el tema del documental, lo adoro. O sea, hacemos investigación, pero la idea es que después de esto salga algún trabajo documental. Entonces, en Los Hijos de Loquendo, que también está pues como pueden ver en YouTube, y esto hicimos este trabajo con Emberas, con niños, pero es muy bello porque Los Hijos de Loquendo va a diferentes zonas del Chocó. Aquí, por ejemplo, vemos el niño cazando con su papá.
pero luego también está el niño que pesca, la niña que está aprendiendo a ir a la mina, la otra que habla de lo que cocina. Entonces allí vemos cómo los niños aprenden de su territorio y aprenden los oficios dentro de su territorio. Y también esas otras formas de lectura, de leer. A mí, una de las cosas que más me impresionó trabajando con los niños en el proceso de los hijos de Loquendo fue cómo ellos nos contaban qué era cada árbol, qué era cada planta y para qué servían. Y ese es un conocimiento que no se valora, es decir, eso no se ve a la hora de las pruebas saber y eso no es algo que, es más, están diciendo todo lo contrario, ¿no? Que los niños no pueden trabajar, esta cosa del trabajo infantil, pero cuando estamos hablando de patrimonio y de la forma en que ellos se están apropiando de su patrimonio, pues es relativo el tema del trabajo infantil, ¿no? Y por otro lado, esto es algo que el sistema obvia por completo, o sea, ignora, perdón, por completo, y es esas formas de aprendizaje en los territorios, y eso es lo que nosotros nos dedicamos a perseguir con los hijos de Loquendo. Entonces también les recomiendo ese documental que es muy hermoso, de los niños contando todo lo que saben, ¿no? Y cómo maneja el que sale a pescar. Entonces él habla de cómo pesca y de cómo usa la plata y cuando le pagan y cuánto le pagan y él sabe sumar y restar perfecto a partir de vender pescado. Y eso son matemáticas, ¿no? También. Y te habla de todos los peces, los conoce perfecto, ese conocimiento de la ciénaga. Bueno, es algo que a mí me impresiona mucho y es todo lo que los niños saben en sus territorios, pero pues que el sistema escolar claramente ignora. Y bueno, dejo por ahí. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Esa posibilidad que tienes tú de tener estos documentos todos ahí públicos y disponibles, creo que es una cosa muy valiosa, una forma muy valiosa de hacer, que no todo el mundo lo logra, pero que bueno, que te agradecemos además porque quienes están siguiendo la transmisión en Facebook o lleguen después a este documento, que bueno, de cierta manera también es un documento que queda, luego va a estar disponible también en YouTube, Banrep Cultural, pero en el Facebook Ana María nos ha hecho el enorme favor de compartir todos los enlaces que ha mencionado, entonces ahí ya tenemos pues otros puentes, ¿no? Que es esto un Muchas poco gracias. lo que queríamos que Voy a pasara seguir hoy. poniendo porque hay unos que no los he puesto todavía. Va a poner el de Muchas obligada gracias. de los hijos de la Súper, que. gracias. Gracias. Vamos a darle entonces el paso a Silvia para que nos cuentes tú, bueno, la respuesta a esta pregunta y ya pensando un poco en el cierre que va a ser bien, bien cortito bueno, para que todos queden también con ganas de seguir tejiendo estos lazos que hemos empezado pues a tejer hoy o a hacer visibles porque seguro que van sucediendo en muchos lugares y que pues hoy nos han permitido encontrarnos y volverán a darnos esa posibilidad. Silvia, adelante, por favor. Gracias, gracias. Ahí ya me escuchan. Gracias a todos. Perfecto. Yo estoy encantada aquí tomando nota, metiéndome a todas las webs de Ana, de Patricia, yo mirando cómo es que amando todos este mismo tema, aún hay tanto para compartir, ¿no? Y a propósito de lo de la distribución, que siempre es tan difícil, a veces crear contenido es muy difícil, requiere mucho trabajo, pero sin duda creo que todos nos hemos enfrentado a la dificultad luego de distribuir este contenido, que le llegue a las comunidades, que pueda conocer otros horizontes. Y bueno, aquí yo voy a empezar desde el principio. Felicitaciones a mis compañeras, encantada y orgullosa y admirada del trabajo que llevan tanto tiempo haciendo y un poco sorprendida también de que yo esté aquí en esta invitación. Siento como inmerecida de compartir con ustedes y espero tener el tiempo y la experiencia que ustedes han tenido para seguir aportando a esto que han hecho. Yo creo, voy a empezar por el proyecto no de crear contenido, sino de crear espacio público para la lectura. Yo hace 8 años decidí que yo trabajaba en el Banco de la República, éramos colegas con mis amigas Lilian y Carolina, y decidí que de pronto yo tenía la posibilidad de estar en un ambiente más artístico. Mis dos padres son músicos, así que la música fue como
la lengua materna para mí. Y una vez estaba pasando por una calle, yo trabajaba allí pues en el museo, en la sala de arte, y vi una casa. La casa más vieja y desbaratada que ustedes se puedan imaginar, pero más hermosa en mi mente. Yo decía, bueno, qué maravilla que en esta ciudad como Cali hubiera más espacio para los niños. O sea, es que no hay espacios para los niños. Y como pues vivimos en estos países, en este país en donde el espacio público no estaba pensado para los niños y los parques, bueno, están como habitados por otros habitantes. Yo quería abrir un espacio para la infancia, así que abrimos el Globo Restaurante Taller que están compartiendo. Ya podemos dejar de compartir un momentico. Gracias para yo mostrarles, gracias, ahorita volvemos a lo otro. El Globo es un restaurante. Yo quería un lugar en donde la lectura fuera orgánica, no fuera algo que, ay, allá la biblioteca, silencio, quieto. No, aquí la comida tiene que ver con animales, con personajes de libros. En el Globo uno se puede comer a ver, si no tiene un hambre feroz, se come los tres cerditos. Uno se puede comer un Dr. Seuss, que es un autor que adoramos. Uno se puede comer un oso que no lo era, que es este libro maravilloso de Frank Stalin. Pero pues obvio que no es un oso, porque es una pizza. Tenemos un menú así un poquito también, creo yo, para los papitos que quieren ir a comer otras cosas, pero vamos a cazar un oso. Tenemos un menú que invita a encontrarse con los libros, a que los libros y la lectura y la infancia sea un momento importante. Cuando tú llegas al Globo no es como, hola, buenas, bienvenido, no, hola Juan Pablo, hace día no venías. Los nombres, los niños con nombre propio, pasándoles una carta. Al principio, cuando abrí el Globo, había dinero de ese de mentira, ¿no? Ellos pagaban la cuenta y todo, pero pues bueno, los billetes se empezaron a acabar y fue un lío, pero ese era el sueño, abrir una casa en donde la posibilidad del encuentro con la lectura fuera de muchas maneras, a través de pijamadas, a través de tardes de té de Alicia y el té loco, a través de cumpleaños donde los recordatorios y las sorpresas para los niños son libros y talleres de lectura, donde los colegios pudieran venir y encontrarse con la lectura de una manera más amable. Y bueno, aquí el Globo ya tiene 8 años. Hice paralelo ese trabajo un año del Globo y el Banco de la República y se me zafaron 3 tornillos y al final me decanté por el Globo y todo lo que podíamos hacer ahí porque el trabajo estaba muy, muy grande. Pero pues muy orgullosa también de lo que hemos logrado con este espacio que ya, por lo menos en Cali, es un referente para la gente que busca libros y que busca que sus hijos sean lectores. Entonces, pues el Globo apareció más que como un contenido, como una propuesta de bienestar social. Necesitamos, obviamente esto es un lugar cultural, aquí vendemos libros y hacemos títeres, no somos el McDonald's. Entonces, pues hay un público y una comunidad que aprecia este tipo de servicios. No hay brinca-brinca, no hay piscina de pelotas, entonces pues hay público que llega y dice aquí no hay nada para niños. Y digo, me da el infarto, pero pues entiendo también por qué ocurre, ¿no es cierto? Tenemos una librería y tenemos una librería física, pero también tenemos una librería en línea en donde se pueden comprar libros, ¿no es cierto? Pero también diseñamos material didáctico para los libros. Entonces, por ejemplo, con los libros de nuestras editoriales, en Lua Books y Madriguera del Conejo, pues diseñamos estrategias y materiales que permitan encontrarse con los libros de maneras más amenas. A veces sabemos, a veces hay niños lectores maravillosos, pero hay otros que necesitan un empujoncito. Pues les ayudamos y vamos a leer El Restaurante Siniestro, si nos va, que me llegue, es un restaurante sobre una bruja que cocina. Bueno, me van a llegar unas galletas para decorarla, me va a llegar una varita mágica para que yo también haga ese proceso con los niños, ¿no es cierto? Que pueda encontrarme de maneras diversas con ese libro. Así que diseñamos materiales que se distribuyen todo el tiempo en el globo, pero pues también se hacen en grandes cantidades para una empresa que quiere obsequiar a los niños, etcétera. Bueno, y hacemos cumpleaños y cosas bellas, donde de verdad cuando yo abrí el globo la gente me decía, pero ¿será que sí? No se te van a aburrir. La asociación de la lectura con el aburrimiento, ¿no es cierto? Con el aprendizaje. Y no se imaginan la felicidad ahorita que me da cuando en el globo las sorpresas, las sorpresas de la fiesta son libros y después de pasar por el taller en el cumpleaños los niños reciben ese libro y es como, esto que hicimos tan genial, ahora me lo voy a poder llevar a mi casa. Ya no es la cara de, ay, me regalaron un libro. Ahora es como, me voy a poder llevar este libro a casa. Antes, cuando uno regalaba libros a los niños, tenía la misma cara que cuando les regalan ropa, ¿no? Como, qué excepción. Pero no, ahorita digamos que hemos logrado, y creo que eso también ha sido una ganancia importante. Ustedes me confirman que están viendo ahí al UA Books.
cambié la página y sí se notó que cambié la página. Y ha sido una ganancia con Lua Books. Yo entré a Lua Books como socio hace 6 años, hace 7 años, en la idea de que queríamos construir libros que navegaran por diferentes lenguajes, que fueran libros transmedia, que pudiéramos transitar por el corto animado, por la música, por la animación y vincular la tecnología a los libros, ya no verlos como nuestro enemigo, sino como nuestro aliado. Nuestros niños son distintos. A propósito de eso, quería contarles algo por aquí de otro referente académico ay, disculpen si me estoy demorando un poquito. Me gusta muchísimo María Caso. María Acaso es una autora, María Acaso, es una autora que yo creo que se ha pensado también la infancia en términos artísticos y la educación, que se las voy a leer una cosita chiquitica que les voy a compartir aquí porque sé que escuchar leer en voz alta es difícil. Mientras que afuera, en el mundo imagen, las metodologías son nuevas, trepidantes, adictivas. En los contextos educativos estas siguen siempre aburridas, paralizantes, abrumadoramente adormecedoras. Y este aburrimiento no es consecuencia, es una dirección, no es un efecto, es algo que se desea. Porque los amigos de la pedagogía tóxica quieren, no debemos olvidarlo, que no aprendamos y que aprender es divertido, estimulante, vivificador. Ella está ahí planteando una de sus propuestas sobre la pedagogía tóxica. Y bueno, queríamos hacer libros que fueran estimulantes, vivificadores, ¿no? Yo tengo acá esta imagen de Rodin, esa imagen del pensamiento así, todo doloroso. A mí me encantaría que tuviéramos la idea del aprendizaje, del pensamiento, del arte, así como la de esta niña que está ahí en el toro, en Wall Street, que se le está enfrentando al toro. Que si todos pensáramos en el conocimiento como algo así, en vez de algo sufrido, creo que tendríamos una relación muy distinta con lo que hacemos y con lo que construimos. Entonces, bueno, en Lua Books creamos libros que transitan por muchos medios y una de las cosas más increíbles es que siento que hemos formado lectores, niños que no les gustaba leer, ahora les gusta leer, porque encontraron en este tipo de libros la unión perfecta entre este mundo trepidante. En el mundo imagen trepidante encontraron contenidos de calidad, que al final es lo importante, ¿no es cierto? Porque por más medios que tengamos, si el contenido no es de calidad, pues no vamos a ir a ninguna parte. Así que luego, a partir de, bueno, reflexiones alrededor de la literatura y los medios de comunicación y la tecnología, apareció otra propuesta editorial más de corte comunitario que mucha gente se me acercaba con la idea de que querías hacer libros. Quiero hacer libros, hago este libro. Silvia, ¿será que tú me lo lees? Un manuscrito, 150 páginas, Dios mío, ¿a qué horas? Entonces empecé a unir a esa gente que me había estado preguntando sobre el tema y armé un taller de escritura hace unos años que se llamaba Madriguera del Conejo, donde íbamos a leer y a escribir para niños. Y con el tiempo la producción de estos talleres fue tan maravillosa, tan satisfactoria para mí que yo dije, bueno, yo por una parte tengo una trayectoria pequeñita, pero tengo una trayectoria como autora, otras editoriales me publican, con Lugabox tenemos la oportunidad de publicar a otras personas o de hacer de nuestros propios proyectos. Yo quiero que estas personas que no se imaginaban que iban a ser autores nunca en la vida sean autores y pasen por este proceso. Y no solo eso, quiero acompañarlas en el proceso de hacer música con sus historias. Entonces abrimos Madriguera del Conejo, que son libros con música, son libros que tienen canciones, con canciones asociadas a sus contenidos. Tenemos 4 libros allí, autoras que solo publicamos a personas que hayan pasado por el taller. Nuestros mismos autores están muy involucrados en el proceso, no es que nos dieran los derechos y se fueron, sino que hacen parte de nuestros procesos y todas las canciones tienen música que les voy a mostrar por acá. ¿Qué hago con mi grupo que se llama Cuento Cantado? Que es un grupo de música infantil que llevamos 20 años haciendo canción y espectáculos para la infancia, haciendo música y que la relacione con literatura. Está muy relacionada con la promoción de la lectura, ¿no es cierto? Que están viendo a Cuento Cantado, ¿verdad? Aquí. Y por acá les voy a mostrar el YouTube ay, yo no he podido, es como quitar esto de aquí para poder, me he enredado, es porque no puedo quitar el navegador. Control que te queda El, arriba, sí. el control que me queda arriba y como que no Tienes lo he algo que podido. tú ves y nosotros no. Ah, sí, Pero si tengo, le das como nueva ventana, o sea, como que abras otra página, no yo creo solamente. que, bueno, no sé muy bien cómo hacer esto en este instante. Ay, quité el video. No. Bueno, igual sí, quitaste tu cámara. Igual ahí estamos viendo cuentocantado.com. Yo creo que también funcionaría si dejamos de pronto los enlaces ahora en el Ah, Facebook sí, para sí, que sí. si Igual de pronto les no. muestro.
les muestro, ya lo logré por aquí. Y pues en Cuento Cantado lo que hacemos también es ponerle música a ese, pues a nuestro trabajo, pero también a estas nuevas historias de personas que están haciendo parte pues de una nueva ola de, no hay muchos autores de literatura infantil en Colombia, hay muchos nombres que ustedes conocen, personas que admiramos y queremos, pero creo que también es momento de pasar también en algún momento la vara a otras personas que están, que se sientan capaces, ¿sí? Que se sientan capaces de hacer esto. Por acá está Cuento Cantado, donde hacemos, bueno, videos animados de, de nuestras canciones. Ustedes saben que la música ya se escucha es por YouTube, ya la música no se escucha exactamente en un CD. Ay, no, justo el que no tiene una animación. Por aquí está la animación que les voy a compartir esta canción ahorita. Bueno, yo no me voy a extender mucho más aquí. Entonces está Cuento Cantado en la producción de contenidos musicales. Está Madriguera del Conejo desde la producción de libros de manera cooperativa, comunitaria. Lua Books haciendo libros ya un poco a otro nivel. Lua Books, por ejemplo, ahorita está Lua Books México, está como abriéndose mercado para esta literatura colombiana. Y clases, muchas clases, siguiendo dando clase en la universidad pública que nos necesita. Así ya no tengo mucho tiempo, duermo poco, pero trato de no dejar las clases porque no hay muchas personas que puedan o estén dispuestas a pasar por la tortura de la calificación y de las notas y de la clase. Y me parece que es necesario para nuestros jóvenes. Yo, en mi momento, yo tengo 39 años y en mi momento hubo muy poco apoyo de la academia para lo que yo quería hacer. Nadie sabía de música infantil, nadie sabía de literatura infantil y no me gustaría que a los jóvenes de hoy les pasara eso y la academia tiene una responsabilidad. Así que yo creo que la mayor cantidad de contenidos que he hecho, los he hecho en clase para mis estudiantes. Por acá tenemos, bueno, los libros de Madriguera del Conejo, libros de Lua Books, eh, que se consiguen bueno, en el Globo y en algunas librerías. No sé si yo me extendí, Silvia, Rosenda, sí, muchas dime, gracias. gracias, no, pues no sé, yo quería cantar, Gracias pero por ya lo no que creo que nos cuentas. alcancemos. Sí, no, ya cantaste de otra manera hoy, pero no, yo quisiera pues aprovechar para cerrar porque sí, pues ya se nos acabó el ratico de la conversación. Sin embargo, pues como dijimos, esto puede ser también comienzos. Nuestra última pregunta era una pregunta más bien pensada en que cada persona pues cada persona que nos escuchó o que nos va a escuchar en el futuro se pueda llevar una palabrita, una recomendación por parte de ustedes para hacer esa creación de contenidos. Yo quisiera llamar la atención frente a la gran diversidad y posibilidad de creación que ustedes nos acaban de mostrar, desde algo que se hace, como nos mostró Patricia, con la comunidad, solo para esa comunidad, un poco la circulación de esos productos de palabras que acompañan se quedaron en los hospitales porque ese era su propósito. Luego Ana María nos muestra otra posibilidad de crear a través del documental, a través del video, a través de contenidos que se cuelgan de manera gratuita. Y Silvia, tú cerraste pues mostrándonos muchos tipos de productos que también has podido llegar a crear y compartir, y digamos haciéndolo también en un entorno diferente que tiene que ver también con la producción que requiere pues un comprador y que requiere también formar esa posibilidad de consumo. Bueno, acá hay como muchas opciones de crear y nosotras pensábamos que era importante cerrar. Yo sé que es difícil, pero pensemos en una o dos palabras que ustedes le quieran recomendar a las mamás que quizás nos escuchen, a las profesoras, profesores, a los papás, a los hermanos, a los cuidadores que están con niños y niñas todo el tiempo. Yo no sé si fue tan claro, pero creo que en todas ustedes mostraban cómo muchas veces esa creación también es gracias al gran potencial que hay en los niños y niñas. O sea, ustedes muchas veces están observando y poniendo como el foquito ahí para que se vea eso que los niños y niñas ya hacen, ¿no? Ya crean, o sea, estamos es como poniendo de relieve algo que ellos hacen de manera muy natural. Y vuelvo y digo, la disposición actual de estar de pronto compartiendo para que otro me apruebe o para que otro conozca lo que mi niño hace o lo que mi estudiante hace, a veces puede quitarle también como la importancia a ese contenido que se crea, ¿no?
un poco pensábamos con Lili, con Margarita, bueno, hablábamos como no es necesario siempre mostrar y mostrar, hay muchas formas de crear y nos parecía muy importante que ustedes nos puedan ayudar con un par o uno solo, o una sugerencia de cómo ese cuidador, ese que está todo el día con un niño o que tiene la bonita oportunidad de encontrarse en un espacio de pronto más corto de tiempo con un niño o una niña, puede tomar ese insumo para convertirlo en una creación. Esa sería nuestra última pregunta, pero no quisiera dejar pasar pues una pregunta que nos llegó por el Facebook, por la transmisión de Facebook Panrep Cultural, es particularmente para Ana María y pues la hago unida a la pregunta nuestra porque quizás tú puedas contestar las dos cosas o bueno, hacerle acá algún guiño a Andrés Francisco Garzón, que nos saluda y dice, profe Ana, ¿sabes de autores o bibliografía que aborde el tema de niñez y naturaleza? Acá comparto un caso de la revista Anthropology Children sobre niñez y etnobiología, tema que me llama mucho la atención e intenté hacer de tesis de grado en antropología, pero terminé cambiando. Varias razones me hicieron cambiar de tema. Primero, observar cierto tabú a que un hombre trabaje con niños. Segundo, el predominio de mujeres investigando. Y tercero, al final no supe definir el anteproyecto y cambié de tema. Sin embargo, si el interés sigue, mi tema era niñez y naturaleza con los Camensá del Valle del Sibundoy. Entonces, con esta pregunta Andrés Francisco, entonces vamos a empezar contigo, Ana María, porque pues creo que también es interesante poder tomar esa inquietud y creo que Andrés menciona unos temas que hoy no tocamos, pero que aquí se vieron en el auditorio femenino que tuvimos. Entonces empecemos esta vez contigo, luego escuchamos a Patricia, cerramos con Silvia. Dos cositas o una sola que quieran recomendarle a quienes trabajan con niños y niñas, ya sea desde su hogar o desde su labor profesional. Bueno, muchas gracias, Carolina. Yo no sé, puse ahí dentro de los autores en el chat el trabajo de Carlos Miñana y justo Carlos Miñana se hace esa pregunta por el vínculo con el territorio. Pues yo aprendí un poco a partir de la lectura que hago de Arturo Escobar, cómo a complejizar esta idea de la naturaleza, ¿sí? De no hablar de naturaleza, sino más bien de territorio, porque a veces la naturaleza también es pensar en la naturaleza, es algo súper occidental, ¿no? De la construcción de la naturaleza o el paisaje, es como que no hacemos parte, ¿no? Y el territorio y las comunidades cuando hablan de territorio es como que nosotros, gente, también somos ese territorio. Y en ese sentido creo que Carlos Miñana, con el trabajo que hace de las chirimías del Cauca y las rutas de iniciación musical, trabaja ese tema. Igual, si quieres me puedes escribir por el interno y podemos problematizarlo un poquito más, pero me parece que es un tema súper interesante. Y está también Alicia Oiberman y Elendi Sanayagui, también trabaja ese tema, que también son autoras que puse allí en el listado. Y ya como mi frase de cierre, porque pues entiendo el tema del tiempo, el mensaje que yo quiero dar es que creo que es muy importante que descolonicemos la mirada sobre el mundo infantil y nos atrevamos a ver otras formas de comprender la infancia y de entender los referentes alrededor de la infancia y en ese sentido valoremos mucho lo propio y nuestro propio patrimonio cultural, lo que las comunidades hablan de ancestralidad. Así a veces nos parezca políticamente incorrecto, pero creo que allí es muy importante no entrar en los juicios. O sea, obvio, claro, hay cosas que no se negocian, entiendo perfectamente, pero siento que a veces esta cosa políticamente correcta alrededor de la infancia nos hace también perdernos de una cantidad de repertorios, de contenidos y de miradas alrededor de la cosmovisión propia de los pueblos, en donde allí hay una gran riqueza. Entonces, pues ese es como mi punto de vista o con lo que quisiera cerrar, porque pues siempre es mi mirada un poco como antropóloga y por lo que hemos hecho. Muchas gracias. Y gracias por este espacio tan bello. Yo estoy absolutamente admirada con mis compañeras de panel hoy y seguiré explorando su trabajo. De verdad, un honor haber hecho parte de esta mesa. Muchas gracias Esta mesa virtual. Ana María.
Bueno, Patricia, cuéntanos sí, ya estamos viendo, dale. Pues para resumir, yo creo que me quedaría con algo que digo en algunas de las últimas diapositivas. Lo primero que quiero es como que de verdad volvamos a creer en la familia, en la escuela, en la biblioteca pública, en los centros, en los pequeñitos centros culturales, en las asociaciones de jóvenes, en esos clubes chiquiticos. Hay que creer en ellos, hay que y cuando digo creer en la familia, no hablo de la familia tradicional, eh, sino en esta familia contemporánea, completamente diversa, ¿sí? Abierta a los cambios, pero también a veces un poco que duda de sí misma y de sus saberes. Entonces, creo que es muy importante eso y en ese contexto... em, enriquecerlo con, con mirar lo ancestral, lo local, al tiempo que lo global, lo íntimo, al tiempo que lo público y lo comunitario, comprender que la palabra y la escucha, el cuerpo y la caricia, la lectura y la música, el arte y la danza son los materiales para alimentar nuestros propios contenidos. Y lo digo para las mamás, lo digo para las maestras, para las bibliotecarias comunitarias, para todas. Se pueden crear contenidos a partir de observar y escuchar a nuestros niños y a nuestros adolescentes, acompañarlos a producir a ellos, eh, exigir en esa producción y, y ser honestos. Y cuando yo hablo de honestidad, hablo desde reconocer el saber del otro, aunque sea pequeño, y que por eso no es menos, ni es ni comprende menos, y que valora la estética, y que entonces, porque es para niños, entonces, ay, cualquier cosa vale. No, no cualquier cosa vale. Para los niños lo mejor. Yo Muchas creo que gracias. tenía un poema para cerrar, pero queda ahí para que lo lean cuando vuelvan a la charla, los que quieran volver o los que ingresen luego. Muchas gracias. Si quieres lo dejamos ahí. Silvia, ¿tú necesitas compartir o nos compartes tu consejo, tu pretexto, tu sugerencia sin contenido? Dale, ya estamos viendo tu contenido. Entonces, ¿cuál sería tu Gracias. Pues recomendación mi a esos recomendación cuidadores? es invitarse a pensarse un poco más en las necesidades de la infancia y una invitación directa es a conversar, a aprender a conversar con los niños, que estoy muy preocupada. Pues yo tengo un lugar donde, donde hay muchos niños de diversas eh, o culturas o a situaciones económicas o sociales. Y una de las cosas que más me preocupa es que a veces se sientan en el lugar y no hablan nada. O hay una presión altísima sobre los niños y le preguntan lo mismo siempre, ¿no? ¿Qué quieres ser cuando grande? ¿Cuál es la materia que más te gusta del colegio? Y estoy muy preocupada porque eso también tiene que ver con la concepción de infancia, ¿no? Que tienen los adultos. Y por eso en el Globo diseñamos una cosa que se llama cajas de conversación. Y en esta caja y las ponemos en la mesa para que conversen niños y adultos. Y por eso diseñamos, cuando diseñamos el CD Cuento Cantado, pues diseñamos un juego de mesa en donde los invitar, o sea, no es solo un CD, sino que es un juego para que tú puedas cantar y preguntar algunas cosas y detonantes de la interacción. ¿Listo? Que eso era lo que, pues esa es mi recomendación. Es decir, todo, eso es un juego de escalera, pero todo puede ser una posibilidad del encuentro. Y, por ejemplo, dos preguntas que tiene esa caja de conversación. Hay una sección de qué pasaría si. Si nunca hubieras visto a uno y te lo encontraras, ¿cómo describirías a un niño? ¿Qué diría un niño que es un niño si nunca lo hubiera visto? Con esa mirada de extrañamiento. Otra pregunta personal. ¿Cuál es la persona a la que más admiras? Creo que quitarle la presión a los niños de eso, de lo que siempre le preguntamos, o no considerarlo como un interlocutor válido y no generar detonantes de conversaciones, es algo que me preocupa y que creo que podría fortalecer mucho el proceso. Había una canción de 2 minutos, pero si no alcanzamos, no cantamos, no hay problema. Bueno, Y Lili, cantamos Lili otros manda, días. yo no sé. Bueno, ya, esta ha sido como de verdad, una red de muchas palabras y de muchos encuentros. Yo no sé, Lili, si tú quieres cerrar
o cierra Silvia con canción, no sé, no sé. Y no sé. Bueno, podemos cerrar con la canción. Sí quiero decir que me emociona mucho que hayamos logrado este encuentro. Cuando no lo pensamos y que hablábamos con Caro, que hablábamos con Patricia, que hablábamos con cada uno de ustedes, pensábamos que definitivamente estos espacios tienen que ser un regalo que alimente la experiencia de mediar. A mí me emociona mucho porque conozco, pues con todas he compartido, conozco el trabajo y ahora que soy mamá, puedo decir que todo lo que compartimos, sí, sí es necesario, sí sirve. Jerónimo, por ejemplo, es usuario público del Globo y tener ahorita la experiencia como mamá, todos esos años compartiendo con mi infancia, le puedo decir a las mamás, a las bibliotecarias, a los mediadores que sí vale la pena, que evidentemente se necesita mucho tiempo, se necesita paciencia y se necesita un poco valorando todo lo que traemos, pero también haciendo un ejercicio de par y de reflexión frente a esto que hemos heredado. ¿No? Porque es muy importante que en este ejercicio también reflexionemos, por eso me gusta mucho, estaba como muy a la expectativa de esta pregunta 4 cuando la conversábamos, porque a veces las maestras, los mediadores pensamos, ¿qué hacemos con los niños? Pero no, cuando estamos con niños, ¿qué pasa en nosotros? Y creo que esa debe ser una reflexión permanente, porque nosotros vamos transformando estas maneras de relacionarnos y también nos vamos transformando a nosotros mismos y creo que eso es vital y eso pasa cuando uno está con un niño, cuando está con una niña y cuando está con estos escenarios que se crean. Entonces, pues, qué rico que nos hayan acompañado, los comentarios, a muchos saludos pues en el chat del Facebook, la pregunta que compartía Caro y bueno, a ustedes nuevamente el agradecimiento y la invitación a que las personas sigan explorando, nos sigan acompañando con todas las propuestas que también a nivel de programación y de servicios tenemos en los centros culturales y con estas apuestas que cada una de estas mujeres maravillosas nos ha compartido. Entonces, pues nada, me parece súper rico que podamos cerrar con música. Gracias, Lili. Sería la canción de Sonríe, si me la podías ayudar a pasar las diapositivas. La primera, el primer linkcito que mandé, es una canción para los bebés, para los chiquiticos, es una canción de cuna. Y Yo te, perdona, Silvia, tengo la del Globo, pues, que fue la que me descargó, ¿sí? Espérate, yo miro. ok, Sí, porque fue la que en el link que nos enviaste me descargó. la otra Entonces, no te descargó. Esa era la que te... Bueno, no, pues si no, pues ahí lo mandé otra vez. Si no, no quiero robar mucho tiempo. Era pensando en que esto de mamá es una situación por la que no he pasado, pero hay un momento de la vida de los niños, cuando son bebés, en donde están dormidos y sonríen. Yo creo que es un momento, ustedes que si han sido mamás, es un momento mágico. Como es que estará soñando este muñeco. ¿A dónde está yendo? ¿Por qué sonríe? Es una sonrisa real, es un reflejo. Y era un momento para que nos conectáramos bastante con la infancia, esa primerísima en medio de la panza. ya me Si no, está. si no, lo Sí, puedo hacer ya. yo también acá. Listo, Sí, gracias. ya ahí me está. Listo, yo creo. Sí, sí, porque creo que no me. Dale, y arranca que ya llego, ya yo la voy aquí a proyectar, ¿vale? Sí, listo. Sonríe y las nubes se desgranan en gotitas de cristal. Sonríe para cientos de pájaros volar. Sonríe, ay, 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 ay. Sonríe, ay, 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 ay. Sonríe, si le abrazan como masa para hornear el pan. Sonríe cuando seca. Hay gente que le quiere ya besar. Sonríe. Sonríe.
y le abraza con masa para hornear el pan. Sonríe para ser más cómodo el sillón de la mamá. Sonríe, 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 que sonriendo me entran muchas ganas de llorar. Sonríe, sí, sonriendo, que verte sonreír me hace cantar. Sonríe, 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 sonríe. Gracias, gracias por Bueno, darle muchas este gracias a ustedes y pedacito a muchas la gracias a todos los que nos acompañaron. Un abrazo y bueno, que sigamos encontrándonos. Gracias a todas. Gracias, muchas gracias.